pero apegadas al estatuto que nosotros inmediatamente checamos. No se está evitando el uso de la palabra, pero nos tenemos que conducir de forma correcta. Camaradas, somos jubilados de este grueso sindicato. Una moción para toda la asamblea. Y por otra parte, por otra parte, yo quisiera hacer una moción de orden antiguo, Carlos, porque en el punto 3, situación actual de la problemática de las jubilaciones y pensiones en México, si se pone discusión y acuerdos, la discusión se da en base a una información que se da por parte del compañero dado que tenga que ser, pero el problema es que ya engarzaste la información con la discusión y acuerdos sin avisar previamente que entrábamos a la discusión. Yo creo que tenemos en todo caso que decir se concluyó el punto y es un listado de oradores, porque al final de cuentas el que debe informar sobre la misma situación actual como lo hizo el Consejo de Jubilados tiene que ser la mesa y abrir la revisión de las discusiones y los acuerdos, y tú no has concluido el punto. En todo caso, concluyelo y entremos en discusión y acuerdos. Esa es mi moción asertiva, Carlos. A ver, miren, camaradas, procede la moción en general. Sin embargo, yo informé la conclusión del punto 2 del informe de la Comisión de Trabajo e iniciamos el punto 3. Estamos exactamente en ese punto, en la valoración, discusión y acuerdo sobre la situación de las pensiones y jubilaciones. Adelante, compañero. Sí, muchas gracias. Bien, voy a abordar el razonamiento y voy a presentar una serie de propuestas a partir de varios documentos que presento. Uno es este libro que escribió el que fue subdirector de prestaciones económicas del ISSSTE, el licenciado Pedro Vázquez Colmenares, se llama Pensiones en México, la próxima crisis. Otro documento más tiene que ver con el presupuesto de egresos de la Federación para este año, que toca el tema del pago de las jubilaciones. Uno más que no por visto está analizado, que tiene que ver con el punto 5 de lo que establece el decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Otro que me parece relevante y no lo conocíamos es una auditoría financiera y de cumplimiento que tiene que ver con el análisis de luz y fuerza en lo que hace al rubro de jubilaciones, con cierre a diciembre del 2013. Ahorita lo vamos a comentar. Finalmente, lo que hace al último estado financiero dictaminado de luz y fuerza, que es a diciembre de 2008. No hubo otro. Lo que fue dictaminado por un tercero fueron los estados financieros del 2008, que, como van ustedes a observar, guarda mucho, vamos a decirlo así, relación con lo que mintió Felipe Calderón cuando habló de la situación y la carga insostenible que representaba luz y fuerza del centro. Entonces, son a partir de estos documentos y, por supuesto, de una lectura de lo que es nuestro contrato colectivo de trabajo en lo que hace a los fondos de reserva. Y para mí los fondos de reserva, como el propio contrato lo establece, son dos. Hay otros fondos, pero son económicos, como es la cláusula 98, etcétera. Pero fondo de reserva como tal, en los términos del fondo de reserva, porque están ligados, es la 112 y por supuesto nuestra cláusula 64. Quiero entonces comenzar situando el problema. El problema, camaradas, si atendemos a la convocatoria, situación actual de la problemática de las jubilaciones y pensiones en México, es mucho más amplio que los comentarios que podamos hacer al respecto de lo que estrictamente es luz y fuerza del centro. ¿Qué nos dice desde el ángulo patronal, desde el ángulo neoliberal? ¿Qué nos dice este señor que fue un funcionario de nivel del ISSSTE, en tanto
subdirector de prestaciones económicas. Nos dice que las pensiones y jubilaciones en México, de manera general y salvo casos específicos, y ahí como un caso específico estamos nosotros, no tienen solvencia, son insolventes. Cuando alguien se atreve a decir algo así, pues lo tiene que fundar. Y él nos dice que los pasivos actuariales, tanto de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, todo lo que se constituye como banca del desarrollo, Ferronales, el IMSS en tanto patrón, no en tanto una institución que presta y brinda la seguridad social, sino el IMSS en cuanto a patrón, es decir, con un régimen de jubilación propio, el ISSSTE en cuanto a asegurador, el IMSS en cuanto a asegurador en proceso de transición, como él explica, porque privatizaron esos fondos precisamente para darle espacio al capital privado a través de las llamadas AFORES y los sistemas de ahorro para el retiro. Luego menciona el conjunto de las entidades federativas en donde hay pensionados y jubilados, y finalmente concluye con las universidades públicas. Este estudio, este personaje lo realiza en el 2012 y, como ustedes pueden leer en la página 34, que es la que estoy comentando, el libro es mucho más abundante, en un cuadro, el cuadro B, que dice pasivos pensionarios consolidados, nos señala que para ese año el conjunto de los pasivos actuariales de todas las pensiones públicas representaban más del 120% del Producto Interno Bruto, por un total de 104,000, como él lo lee, sería más de 1 billón de pesos, o sea, miles de millones de pesos. De ese tamaño es el problema, y por eso dice en su libro, que recomiendo leer, a veces hay que leer lo que el enemigo escribe para mejor tener un panorama de lo que estamos enfrentando. Dice que la crisis que viene es la crisis de los pasivos laborales, la crisis que viene es la de los pasivos actuariales, tanto a nivel privado como a nivel público. Y en efecto, el gobierno buscó entrarle a este tema prácticamente desde el inicio con el llamado seguro popular. No quiso avanzar más y acotó su propuesta. Acotar quiere decir que no es que la haya olvidado, simplemente dijo, déjenla ahí porque va a generar más descontento del que existe a nivel nacional. Pero no han quitado el dedo del renglón, como podemos observar en Pemex, en donde ya avanzaron, toman los pasivos laborales de Pemex y los envían a deuda pública. Toman los pasivos laborales de Comisión Federal de Electricidad y los envían a deuda pública. Y en ambas entidades, no ahora, porque todavía el día de hoy aparece una noticia en lo que hace a Petróleos Mexicanos, pero la información se planteó desde el 2008, cuando en ambas entidades, en ambos sindicatos y en ambos contratos, los charros pactaron que ya no iban a jubilarse conforme a contrato, sino que a partir de esa fecha todas las nuevas contrataciones iban a fondear un sistema de retiro voluntario. Es decir, tanto CFE como Pemex iban a aportar una parte
y la otra sería y está siendo aportada por los trabajadores de nuevo ingreso. Compañero Bazán, permíteme, se han cumplido sus 5 minutos, compañero, voy a tomar en consideración si continúa. ¿Estén a favor, los estén en contra, compañeros? Adelante, compañero Bazán. Bueno, como ven ustedes, el tema no es un tema sencillo, tiene complejidad y quiero dar el panorama completo porque quiero fundar algunas propuestas que voy a presentar al final. Entonces, es un tema que rebasa lo que estrictamente corresponde al Sindicato Mexicano de Electricistas. Segundo, yo he insistido mucho aquí, pero a veces no se capta, que una cosa son los fondos de reserva para jubilación y para la 112, conforme a contrato colectivo de trabajo. Una cosa es eso y otra cosa son los llamados pasivos laborales. Se refieren prácticamente a lo mismo, pero desde diferentes ópticas. En el caso de los fondos de reserva, el primer fondo de reserva, el más importante en mi opinión, tiene que ver con una aportación inicial que en la revisión de contrato colectivo de trabajo se pacta con la Mexican Light de tal manera que lo que iba a resultar en un mayor incremento salarial, la empresa extranjera lo reconoce bajo la figura de un decimal, el famoso 16.425 milésimas del total de los salarios de los trabajadores de planta, tal y como está definido en el propio contrato colectivo de trabajo. Dicho fondo, como se establece a lo largo de la cláusula 64, para la integración de ese fondo, del saldo resultante de cada año, el compromiso de la empresa de agregar un 4% y continuar agregando las 16.400 milésimas. ¿Qué quiere decir? Pues que es un fondo que nos pertenece en tanto trabajadores, nos pertenece en tanto jubilados, por la razón tan sencilla de que partió de una aportación inicial que íbamos a recibir como trabajadores por incremento en nuestros salarios y que preferimos negociarlo de esta manera para establecer ese fondo de reserva que dio garantía permanente a las jubilaciones que se comenzaron a dar desde el contrato colectivo de trabajo de 1934. Ese es el fondo de reserva. Y luego viene el otro fondo, que es una aportación neta, total, de nosotros como trabajadores, para integrar el llamado seguro sindical. En ambos casos es nuestro dinero, pero en el caso de la cláusula 64 se establecen varias particularidades que tienen que ver con esas aportaciones anuales, tanto el 4% como las 16.425 milésimas anuales para dar garantía. Y por si no fuera suficiente, el propio contrato colectivo de trabajo establece que en caso de que sea insuficiente, de cualquier manera, la empresa está obligada a cubrir la diferencia. Y aquí viene una parte extremadamente relevante que tiene que ver con una estrategia clara en la defensa de lo que son nuestros derechos contractuales adquiridos. Ese fondo de la cláusula 64 no es para el pago de toda la cuota de jubilación, luego se nos olvida, se nos barre, es solamente para cubrir la diferencia del 25%, solamente. Entonces, es un derecho contractual adquirido, pero uno deriva plenamente de la letra del contrato como una obligación plena de la empresa extranjera, luego de la compañía de Luz y Fuerza, sociedad anónima, finalmente de Luz y Fuerza del Centro,
y actualmente del SAE en cuanto a ente liquidador. Y el fondo de reserva, sobre el cual podemos discutir muy ampliamente, porque entiendo que hay criterios diferentes, es solamente para garantizar la diferencia del 25%. Y esto lo tenemos que tener estrictamente claro en cualquier diagnóstico, porque de un buen diagnóstico salen los buenos remedios. Si no atinamos a entender la naturaleza de este fondo de reserva, en mi opinión, y lo digo con toda franqueza y no es en desdoro, no tenemos mucho que hacer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo voy a explicar. El ente responsable en este caso, ¿quién es? Pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Porque el SAE es estrictamente un ente liquidador que está mediando en ese pago, porque de otra manera estaría ya operando la figura de patrón sustituto, donde opere, sea a nivel del pago de las jubilaciones, sea a nivel del pago de lo que se está planteando en este momento en la cláusula 98. Ese es el tema de fondo. Entonces hay que tener un diagnóstico muy claro de en dónde se señala la mayor responsabilidad del Estado en cuanto a propietario para el pago de nuestras cuotas diarias de jubilación. Y entonces cito este otro documento que me parece relevante desde el punto de vista probatorio, en tanto hemos estado sujetos a este mecanismo de pago durante más de 5 años y a consulta de algunos abogados expertos en materia laboral han señalado se está fundando un nuevo derecho para ustedes en cuanto al procedimiento. Esto se llama, en el presupuesto de egresos de la Federación para este año, asentado en el ramo 19, aportación a seguridad social, aparece como previsiones para las pensiones en curso de pago de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro por un total para 2015 por 19.393.920.000 pesos. El que quiera conocer este documento es muy sencillo. Entran a la página de internet de la Secretaría de Hacienda, abren el rubro de documentos, les van a mostrar una lista larga, se van a presupuesto de egresos, luego buscan el ramo 19, aportaciones a seguridad social, y van a encontrar la cifra. Esta cifra está ya operando y va a operar hasta diciembre de este año. Por ello, categóricamente podemos afirmar que durante 2015 no vamos a tener este problema. Pero, aquí viene el pero, y hay que analizarlo debidamente. Con letra muy chiquita, pero ustedes recuerdan el famoso artículo 5. Dice: el gobierno federal garantizará el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones conducentes para que el servicio de administración y enajenación de bienes reciba los recursos que se requieran según las necesidades previsibles para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a los recursos que se establecen para tal fin en el presupuesto de egresos de la Federación. Más claro,
ni el agua. Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien, desde el ángulo de sus facultades y atribuciones, está obligada a dotar los recursos necesarios para garantizar el pago en términos del ramo 19, aportaciones a seguridad social, y le voy a dar otra lectura diferente, para el pago de pensiones y jubilaciones a cargo del gobierno federal, para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE, para el pago al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el pago de pensiones y jubilaciones en curso del pago del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el pago de pensión mínima garantizada IMSS, para el pago de las previsiones, para el pago, es que ya de por sí que no leo bien, ahí voy, para el pago, dice, previsiones para el pago de las pensiones de los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, para el apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE, y hay una lista muy larga en donde es la Secretaría de Hacienda, conforme a sus facultades y atributos, quien tiene la obligación de garantizar cada año en el presupuesto de egresos de la Federación el pago de pensiones y jubilaciones para esa lista larga que nos menciona este personaje en su libro Las pensiones en México, la crisis que viene. Eso es muy importante porque, insisto, compañeros, no está el tema en la Suprema Corte. La mayor responsabilidad en cuanto a ente que tiene la obligación de garantizar el pago de pensiones y jubilaciones de todos los entes públicos es ni más ni menos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero aquí regreso al artículo 5, porque aquí, en tanto no concluya el proceso de liquidación y extinción de Luz y Fuerza del Centro, lo va a hacer el SAE. Así está dicho. La gran pregunta, y desafortunadamente, por más que alzaba yo mi mano para pedir el uso de la palabra en las reuniones subsecuentes, pues este tema teníamos que haberlo abordado desde hace buen rato, por lo menos desde noviembre. Ese es el tema. ¿Quién va a asumir una vez que el SAE quede relevado de su responsabilidad como ente liquidador? No puede seguir siendo el SAE. El SAE va a operar hasta en tanto se resuelva la extinción, liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Más aún, en el documento que nos leyeron, si mal no recuerdo, en la asamblea del 12 de noviembre, 12 de noviembre, se dijo en una parte de la lectura que una vez que quede concluida la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el SAE quedará relevado de su responsabilidad para el pago a los jubilados. Eso se nos leyó aquí. Claro. La aclaración se la hago al compañero Antonio, porque en la lectura que da concreta del artículo 5 de la extinción, la garantía que tenemos nosotros, dice, el SAE será relevado hasta en tanto se concluya la liquidación. Yo quiero acotar, decir, compañeros, que es hasta que se muera el último de los jubilados. Así de ese tamaño. Y yo hace rato
quería tomar la palabra para decirlo, pero siempre hay que dar la palabra primero a los compañeros que son asambleístas. Nosotros tenemos la garantía, compañeros, en el contrato 2008-2010 y en el estatuto que nos rige. Lo único que no hemos podido evitar, porque ha costado una lucha de 5 años, 4 meses, es que el SAE venga birlándose nuestras prestaciones constantemente, y que además de eso, compañeros, no se hizo la discusión en tiempo y forma cuando su servidor decía que había que blindar los derechos de los jubilados conforme al contrato colectivo de trabajo. Y por eso es que ahorita, en este problema que trae el gobierno de querer pegarle a las pensiones y a las jubilaciones, yo quiero decirles que hay que hacer todo lo que tenga que hacerse, pero que no olvidemos que en el contrato colectivo de trabajo, en la fracción 10ª del contrato, en la cláusula 64, está protegido nuestro derecho a la jubilación como un derecho adquirido, y es en la fracción 10ª de ese contrato, y hay que hacer lo que sea necesario, compañeros, sí, pero definitivo, este año tenemos garantizado el pago como nos aventaron a la rama 19 del Seguro Social. Esa es la aclaración que yo quería hacer, y estamos protegidos por el contrato colectivo de trabajo que rige la relación laboral de los jubilados, compañeros. Gracias. Bueno, es un punto de vista muy respetable, pero debatible. Yo me voy a lo que está escrito. Y lo que está escrito es de que el SAE opera en este proceso en tanto concluye la liquidación, extinción de Luz y Fuerza. Y si alguien tiene duda, podemos pedir que se nos lea la parte correspondiente del documento que fue aquí leído, y para que quede claro que en ese documento se dice precisamente que una vez que concluya la extinción o liquidación, el SAE queda relevado. Pero pensando y razonando a este punto, precisamente por eso tengo a la mano el otro documento. Este documento que responde a una auditoría financiera y de cumplimiento, que en su página 4, en el punto 4, señala algo que voy a leer despacito. Dice 4 puntos: pago de jubilaciones a ex trabajadores de Luz y Fuerza del centro en liquidación. Quiero decir que esta auditoría le fue practicada por un tercero al SAE. Fue practicada en el 2013, pero siempre trabajan en el año previo, es decir, al cierre de 2012, cierre diciembre del 2012. Y en el punto 4, como resultado de esta auditoría financiera y de cumplimiento, se señala, les pido su atención. Dice: el 24 de mayo de 2012, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación acordó actualizar el plan estratégico de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro en lo referente a las obligaciones como jubilados, que consiste en, y luego citan otro documento, abren comillas, que dice que consiste en la celebración de un mandato entre CENER y SAE para el pago de jubilaciones de ex trabajadores, para dar de baja el pasivo por jubilaciones del estado de situación financiera de liquidación. Lo leo. El 24 de mayo de 2012, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación acordó actualizar el plan estratégico de la liquidación de Luz y Fuerza en lo referente a las obligaciones con jubilados, que consiste en, comillas, la celebración de un mandato entre CENER y SAE para el pago de jubilaciones de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en liquidación, para dar de baja el pasivo por jubilaciones del estado de situación financiera de liquidación.
Y con ello entramos de lleno a la otra parte, porque ya hablé del mayor fondo de reserva, el de la 64, ya establecí sus características. Ahora a la revisión de los estados financieros dictaminados de diciembre de 2008 y conforme a los propios datos que nos da esta auditoría realizada al SAI en el 2013, con datos para diciembre de 2012, señala lo siguiente. Dice: pasivo de luz y fuerza del centro, 31 de diciembre de 2012, por un total de 355.287.550.080 pesos. Lo desglosan. Dice: provisión para liquidaciones e indemnizaciones, lo que se está en este momento debatiendo en el incidente de liquidación. Provisión para liquidación e indemnizaciones, 5.476.635.000 pesos. Cuentas por pagar a ex trabajadores y jubilados, 249.157.000 pesos. Proveedores, 86.187.000 pesos. Impuestos por pagar, 71.272 millones. Depósitos bancarios por identificar, 16.654.000 pesos. Provisión para juicios, impuestos y derechos en litigio. Esta parte es muy interesante porque es la provisión que ellos tienen para el caso de demandas por cantidades mayores, por un orden de 11.103 millones de pesos. Y aquí viene la cifra clave que hay que actualizar porque es a diciembre del 2012, es mayor ahora, pero vean el monto. Obligaciones por beneficios al personal jubilado, 317.594.524.000 pesos. ¿Se entiende? Volvamos atrás y pensemos en ese dato que maneja Calderón en su decreto de extinción, cuando dice que el pasivo laboral ascendía a 240.000 millones de pesos. 2009 al 2012 asciende ya a 317.000 millones de pesos. Y para estas fechas, por supuesto, es mayor. En aquel entonces, de los 240.000 millones de pesos, Calderón dijo que 2/3 correspondían a la garantía jurídico-financiera para el pago a los jubilados, que ellos calculaban en 22.000, un poco más de 22.000 jubilados. Y el otro tercio, 80.000, para el pago a los trabajadores en activo. Y está hablando ahí en ese momento está hablando de alrededor de 44.000 trabajadores. Proyecten los 2/3 para esta cifra que, insisto, es una cifra consolidada a partir de una auditoría por 317.000 millones, pero que es mucho mayor para estas fechas. Ese es el tema. Para que ellos puedan concluir la extinción, liquidación de luz y fuerza del centro, necesariamente tienen que resolver el tema del pasivo laboral. No pueden ni han podido disponer de subestaciones, de líneas y torres de transmisión, de líneas y redes de distribución, no han podido disponer a gusto de las plantas de generación, precisamente porque de otra manera se hubiera configurado el patrón sustituto, y por eso lo dan en comodato. Durante este periodo en que ha sido modificada la Constitución y las leyes secundarias, se pierde la exclusividad de la nación y entonces es una ilegalidad
que continúe la figura de comodato, pero ahí siguen y así la van a mantener en tanto no se concluya la extinción, liquidación o lo que es lo mismo, en tanto no lleguen a un acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque otra vez, una parte de este monto es la garantía jurídico-financiera para el pago de todos nosotros, como jubilados, como grupo de jubilados. Y un tercio es para garantizar un fondo acumulado para eventuales pensiones o jubilaciones. Los compañeros que obtuvieron una pensión con renta vitalicia, alrededor de 996 compañeros, aportaron una parte de lo que recibieron por concepto de liquidación individual. Si uno toma esas cantidades en promedio, da para el pago de 5 años, independientemente de los montos que cada quien reciba quincenalmente. ¿De dónde viene lo vitalicio? Del pasivo laboral. Si no fuera así, estarían cayendo en peculado porque estarían haciendo un uso indebido de fondos públicos. Insisto, aquí en esta parte estoy hablando del pasivo laboral. Ya este asunto se ha discutido y tiene todo un proceso que entendemos, según nos ha informado la dirección del sindicato, concluye en el mes de marzo. Concluye con la entrega para su uso y explotación, no propiedad, derecho de uso y explotación de las plantas de generación. Concluye con la entrega, ahí sí, propiedad del terreno y de las instalaciones que hacían el conjunto de fábricas y talleres a través de una cooperativa, y en ese punto se conviene la extinción de esa parte del pasivo laboral. ¿De cuál? Pues de la que tiene que ver con los trabajadores, en este caso, que no se han liquidado. Y aquí la pregunta, yo la planteé aquí, y en aquel entonces el secretario general respondió cuando yo hice 2 propuestas. En caso de jubilados dijo que los derechos están salvaguardados, y ahorita voy a analizar eso. Pero, y no lo tome a mal nadie, cuando dije que ese pasivo laboral permitía también garantizar el reconocimiento de tiempo de servicio de los compañeros que no se han liquidado, me dijeron de todo. Que voy a ser, que soy protagónico, dijo alguien, que quiero ser candidato a senador por Morena, como si los senadores se eligieran este año, que mi propuesta solamente busca dividir, que ya ven cómo es Almazán. Nadie me lo dijo de frente, porque yo hubiera dado una explicación en términos al punto, en términos de los pasivos laborales. Hubiera explicado, como lo estoy haciendo apenas hasta ahora, que es precisamente el pasivo laboral lo que permite exigirle ante el gobierno pruebas en mano de que hay que darle reconocimiento al tiempo de servicio a los trabajadores que no se han liquidado. Finalmente, el 13 de enero, en un desplegado que yo celebré, porque me pareció muy atinado, la dirección del sindicato reconoció que había colocado el tema en la mesa de la Secretaría de Gobernación para pelear también por el reconocimiento de ese tiempo de servicio. Pero tenemos pendiente ahora el otro tema. ¿Qué va a pasar cuando concluya la extinción liquidación? Que si me voy a las fechas que están dando, va a ser en el mes de marzo. La salvaguarda de un derecho adquirido tiene por lo menos 5 vertientes. Ahí les va. 1, hacen un fideicomiso, como lo hicieron ya en el caso de ferrocarriles. 2,
te ponen en greña el billete. Es decir, tu almazán tienes una expectativa de vida conforme a la media nacional de 74 años y te pongo completito el pago de tus catorcenas y demás en la mesa y tú me firmas aquí, te llevas tu dinero y yo ya no tengo más obligación de pagarte la catorcena. Lo han hecho en otras instituciones. Una tercera, agarran ese pasivo laboral y lo envían a deuda pública. Es decir, el gobierno dirá en todo caso que queda salvaguardado el derecho de nosotros. Y nosotros, camaradas, por eso alabo que se haya finalmente abierto esta discusión y convocado a discutir el tema en el marco de lo que está sucediendo a nivel nacional, tenemos que ser muy precisos de lo que queremos. Y aquí no importa el tiempo que nos tome debatir o si se requiere una nueva asamblea de jubilados, porque hay que tomar las decisiones que sean las más adecuadas, las que mejor nos protegen. Y a mi análisis, lo que nos protege en forma ya consolidada por los 5 años transcurridos es que quien asuma esa obligación a nivel del Estado mexicano sea precisamente el mismo ente que aparece en el decreto de extinción de liquidación, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque aquí el SAE es un intermediario, pero no hay otro ente, no hay otro ente que tenga la capacidad jurídica y administrativa, como lo he demostrado, para el pago de pensiones y jubilaciones a nivel nacional y a nivel regional y estatal. No lo hay. No es la CENER, no es la Secretaría de la Función Pública que Peña Nieto acaba de sacar del estado de coma para que le oculten todo el proceso de corrupción de su casita blanca, de la otra casita y de la otra casa de Luis Videgaray, que hicieron al amparo de otorgar jugosos contratos a IGA, y esta cambio se mochó con la casita para la primera dama, con la casa de Malinalco y con la casa que tiene también Luis Videgaray. Se embarró a todos. No es la Secretaría de la Función Pública, no hay otro ente que no sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero hay que decirlo así. Hay que decirlo así. De tal manera que no apuntemos mal, con todo respeto. Si quieren, vamos a la Suprema Corte, pero quien tiene la responsabilidad, quien al final tiene que aceptar esa responsabilidad, en términos incluso del propio decreto de extinción, es ni más ni menos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y entonces, ¿a dónde tenemos que ir aparte de ir a la Suprema o de regresar al SAE? Miren, el SAE, como cínicamente nos los dijeron a quienes participábamos en la mesa de negociación en la CEGOP, nos los dijeron. Dice, nosotros hacemos lo que ellos nos dicen. Junto con el secretario general estuvimos enviando cada año, 2010, 2011, 2012, cada año estuvimos enviando un documento al SAE solicitando nos diera informe de los movimientos habidos conforme a contrato en los fondos de reserva. Llegó a tal grado que los emplazamos y en una reunión todavía en el 2012 en la cual participé, volvimos sobre el punto. Yo vi que el contador Héctor Orozco, director del SAE, tenía senda carpetota y le dije,
es el informe, me dice, lo aguantara, ¿no? Ya llegó el que era subsecretario de Gobernación, de parte del PAN, de Acción Nacional, y cuando yo pregunté sobre el informe que nos debían, el del SAE, con angustia volteó a ver a este personaje, ¿no? El otro personaje nada más le hizo un guiño y ya no entregaron el informe. Cuando le reclamé al del SAE, me dijo, pues es que nosotros hacemos estrictamente lo que nos mandan los superiores. Claro, si los superiores les dicen esto, ellos hacen eso, ¿eh? ¿Qué hicieron el año pasado? Nos enviaron un buscapié, hicieron un incremento simple a las cuotas diarias de jubilación sin tomar en cuenta lo que el contrato establece, y es un derecho contractual adquirido, no tomar en cuenta la despensa, y nos dieron una cantidad menor que estuvimos recibiendo, si mal no recuerdo, creo que durante 2 o 3 catorcenas, pero en realidad ellos ya habían recibido la orden de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, la responsabilidad está en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y hacia allá hay que enfocar las baterías. Esa es la primera propuesta, que al plan de acción, y no requiere que se haga por escrito, se incorpore una fecha de tal manera que este tema sea debidamente planteado por la dirección del sindicato ante Luis Videgaray. Y también, camaradas, hay que buscar una reunión con Enrique Peña Nieto. Hay que buscarla, por más complicada que pueda parecer, para que este asunto quede bien asentado en cuanto a los mayores niveles de responsabilidad. En eso mismo propongo buscar esa cita con Peña Nieto e incorporarla a las fechas que ya nos dieron a conocer del plan de acción. Y por supuesto, si va a haber un pronunciamiento público, que mi pregunta es si es a través de un desplegado, que en ese desplegado se incorporen esta serie de razonamientos de tal manera que sea inobjetable nuestra posición en cuanto a garantizar, no para este año, para los años venideros, la mayor responsabilidad del Estado mexicano en cuanto al pago de nuestras cuotas diarias de jubilación y demás prestaciones contractuales. Estas son mis propuestas, y me gustaría mucho, antes de dejar de hacer uso de la voz, si hay alguna aclaración que la pueda yo responder antes, de tal manera que realmente haya un diálogo y no se quede simplemente en comentarios cuando yo ya no esté en el uso del tubo. Si hay alguna aclaración, adelante, camaradas. Ok, dicho eso, camaradas, dicho eso, termino agradeciéndoles su paciencia. Sé que el tema no es simple, llano, tiene su complejidad. Compañeros de la resistencia, vamos a lograr la reinserción laboral. Compañeros jubilados, mantengámonos unidos en torno a nuestra dirección, pero en mi caso sin declinar a mis comentarios críticos, a mis diferencias, porque no estoy pensando más que en el mayor beneficio para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Al siguiente orador, el compañero Ángel Hernández. Antes, Ángel, antes de hacer esta palabra, va a haber una propuesta por parte del compañero principal, gobernador
compañeros asambleístas, son las 3 de la tarde. Yo les quiero solicitar a ustedes que esta asamblea quede permanente para dentro de 8 días. Nos vemos dentro de 8 días, compañeros. Muchas gracias, muy bien. Compañeros, antes de que se vayan, ¿están de acuerdo? Sírvanse levantar la mano. Bien, compañeros, muchas gracias. Entonces estamos convocando para dentro de 8 días, quedando en el uso de la palabra el compañero Ángel Hernández. Y la lista de oradores que tenemos aquí. Es una buena propuesta. Es que hay que pagar la renta del... Gracias, hermano. Ahora más eso. Hermano, con todo gusto. Mucha información de oro. Felicidades. Muchas gracias, hermano.